Y hoy hablaremos de un nombre conforme al corazón de Dios, que lamentablemente abrió puertas a Satanás. Hay puertas que abrimos sin darnos cuenta. No son puertas físicas, pero permiten la entrada de algo que no vemos. Un pensamiento, una decisión impulsiva, un pequeño descuido y de repente el enemigo ya tiene un pie dentro de nuestra vida. Porque el diablo no necesita mucho espacio para causar un desastre. Basta que le demos un acceso, aunque sea mínimo, y él sabrá aprovecharlo para hacer daño. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo aprendió de manera dolorosa, en un momento de su reinado, cuando ya tenía victorias, reconocimiento y estabilidad, cometió un error. No fue un pecado evidente al principio, no fue una traición ni un crimen, solo fue una decisión. Decidió hacer un censo. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero detrás de esa decisión había algo más profundo. La Biblia dice en el primer libro de Crónicas, el capítulo 21 y el verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjate en esto. David no vio al diablo, no escuchó su voz, no sintió una presencia oscura en su habitación. Solo tuvo un pensamiento, un deseo y actuó según eso. El enemigo no necesitó aparecerse en su trono, ni darle órdenes directas. Solo sembró una idea en su corazón. David creyó que era su propia idea y eso fue suficiente. Pero esa única decisión le costó caro. Cuando terminó el censo, su corazón se turbó. Algo no estaba bien. Se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Dios mismo envió un juicio sobre Israel y murieron miles de personas. ¿Te das cuenta de lo que pasó? David abrió una puerta sin darse cuenta y el enemigo entró con todo su peso. Aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces hemos sido incitados por el diablo sin darnos cuenta? Tal vez creímos que era una idea propia. Tal vez fue una decisión que parecía lógica, algo inofensivo. Pero detrás de eso había una influencia oscura que nos estaba empujando poco a poco fuera de la voluntad de Dios. Si a David, un hombre que amaba a Dios, Satanás pudo incitarlo, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos exentos? David no tenía malas intenciones. No se levantó un día diciendo, hoy quiero pecar contra Dios. Solo actuó sin discernir, solo dejó una puerta abierta. Eso fue suficiente para que el enemigo entrara. Hoy no vamos a hablar de historias de terror, pero sí de algo mucho más real y peligroso. Porque si le das un solo lugar al diablo, él no se conformará con poco. Entrará para destruir todo lo que pueda. David entendió su error demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La pregunta es, ¿estamos nosotros dejando una puerta al diablo sin saberlo? Hoy con todas las fuerzas de mi corazón y con cada átomo de mi ser, oro para que el Espíritu
Espíritu de Dios te haga reaccionar y que esta palabra sea viva y eficaz para ti y aún puedas compartirla con aquella persona que tú sabes que lo necesita, porque Satanás te quiere destruir a ti y quiere destruir todo a tu alrededor. Y hay personas a las que amas que Satanás también quiere destruir y solo le bastará con que alguien le dé lugar en su vida. Y quiero hablar del primer punto. El diablo busca un acceso, una puerta, un lugar en tu vida. El enemigo no puede hacer nada si no encuentra una puerta abierta. Y quiero que tengas muy en cuenta esto que acabo de decir. El enemigo no puede hacer nada si no encuentra una puerta abierta. No puede entrar por la fuerza en la vida de un hijo de Dios. Pero Él sabe esperar, observa, ataca en el momento más oportuno. La Biblia nos advierte sobre esto de manera muy clara. No deis lugar al diablo, dice Efesios 4:27. Pero en el Salmo 18 David escribió: me asaltaron en el día de quebranto. Satanás espera que haya quebranto en tu vida y debilidad, y ese es el momento cuando muchas veces nos descuidamos y le damos lugar. Esta no es una sugerencia. No deis lugar al diablo. Es una advertencia seria, porque el enemigo no necesita un espacio grande para causar un desastre. Solo necesita un pequeño acceso. Satanás siempre está buscando la oportunidad. El diablo no siempre ataca con gran violencia. No siempre se presenta con amenazas o eventos sobrenaturales. Su estrategia más efectiva es la sutileza. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo es un ladrón. No toca la puerta para pedir permiso. No avisa antes de actuar, se mueve en lo oculto, esperando el momento en que bajemos la guardia. Una de las formas en que actúa es sembrando pensamientos y deseos en nuestra mente. Esto fue lo que hizo con David al incitarlo. El caso de David es una puerta abierta con consecuencias devastadoras. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un guerrero, un rey que había sido fiel al Señor. Pero incluso los más fuertes pueden caer si no están atentos. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21 y el verso 1, leemos algo que es aterrador. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. David no vio a Satanás, no escuchó su voz, solo sintió un deseo de contar su ejército. Quería saber cuántos hombres tenía disponibles. ¿Qué hay de malo en eso? A simple vista, nada. Pero el problema era lo que estaba detrás de esa decisión. Dios nunca le había mandado a contar al pueblo. David no consultó a Dios, se dejó llevar por la autosuficiencia, por la seguridad en su propio poder militar, y sin darse cuenta abrió una puerta al enemigo. Todo esto tenía que ver con su orgullo, con lo que significaba para él mismo en su mente ser rey. El resultado fue trágico.
Dios se enojó con David y envió un juicio sobre Israel. En un solo día murieron 70,000 hombres, todo por una decisión. Todo porque David no discernió que el pensamiento no venía de Dios sino del diablo. ¿Qué significa esto para nosotros? Esta historia nos muestra una verdad aterradora. El enemigo puede sembrar pensamientos en nuestra mente y hacernos creer que son nuestros. David no escuchó una voz maligna diciéndole, haz un censo. Solo fue una idea que le pareció lógica. Pero no todo lo que parece bueno viene de Dios. Si actuamos sin consultar a Dios, podemos abrir una puerta al enemigo sin darnos cuenta. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Cuando tomamos decisiones basadas en el miedo o en el orgullo, cuando nos apoyamos en nuestras fuerzas en vez de en Dios, cuando justificamos nuestras acciones sin preguntarle al Señor. David pensó que solo estaba contando a su ejército, no vio el peligro hasta que fue demasiado tarde. Hoy el enemigo sigue usando la misma estrategia. Si logra hacerte confiar en tus propios recursos en lugar de Dios, ya te ha ganado una batalla. Si logra que tomes decisiones sin orar, sin buscar la dirección del Señor, ya ha conseguido lo que quería. Por eso la Biblia nos advierte en la primera carta de Corintios, capítulo 10 y verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie está exento, nadie es tan fuerte como para no caer. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, pudo ser incitado por Satanás, ¿qué nos hace pensar que nosotros estamos fuera del peligro? El enemigo no necesita destruirnos con un ataque frontal, solo necesita un acceso. Si le damos un lugar, él lo aprovechará. Y ahora, en segundo lugar, cuando el diablo entra, destruye. El enemigo no entra en la vida de una persona solo para mirar. Él no visita, él invade, no juega, él destruye, no tiene compasión, él devora. Una vez que le damos un acceso, aunque sea pequeño, se encargará de hacer el mayor daño posible. Jesús nos dio una advertencia clara en Lucas 11, el verso 24 y 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto nos muestra que el enemigo no se conforma con poco. Si le das un espacio, buscará quedarse y traer más destrucción. La entrada del enemigo trae ruina. Miremos lo que pasó con David. En el primer punto vimos cómo Satanás lo incitó a hacer el censo, pero ahora veremos las consecuencias de haberle dado un acceso al diablo. Después de que David ordenó el censo, Dios envió a su profeta Gad con un mensaje aterrador. Así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses siendo derrotado por tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya todo el territorio de Israel. El verso 11 y 12. Dios mismo le estaba diciendo a David,
Por abrir una puerta, ahora viene un juicio. David quedó destrozado. Su error no solo lo afectó a él, sino a todo su pueblo. Y cuando llegó el castigo fue devastador. En un solo día murieron 70,000 personas. 70,000 muertes por una sola decisión equivocada. David vio con horror cómo su error abrió una puerta para la destrucción de su nación. Lo que comenzó con un simple pensamiento terminó en una tragedia nacional. El enemigo no solo quiere entrar, quiere destruir todo a su paso. Esto es lo que muchas veces no entendemos. No hay tratos pequeños con el diablo. No hay pactos ligeros, no hay pecados inofensivos. Cuando le damos lugar, Él siempre tomará más de lo que esperamos. Un pequeño enojo que no resolvemos puede convertirse en odio y resentimiento. Un pensamiento de orgullo puede llevarnos a tomar decisiones sin Dios. Una tentación que toleramos un poco puede atraparnos en una cadena de pecado. Ahora quiero que te des cuenta que esto no solamente trajo destrucción a David, sino a todos a su alrededor y a las personas que amaba. El enemigo nunca entra para quedarse quieto. Siempre viene para matar, robar y destruir. Imagina que alguien deja una pequeña chispa en un bosque seco. No parece grave al principio, pero esa chispa crece, se convierte en un fuego y pronto está devorando todo a su alrededor. Así es el pecado cuando le damos lugar al diablo. No podemos jugar con el enemigo, no podemos pensar que solo es una pequeña debilidad o que no es tan grave. Si David hubiera sabido lo que venía, ¿habría contado al pueblo? Por supuesto que no, pero lo vio tarde. ¿Y tú lo estás viendo? ¿Cuántas veces hemos permitido que el enemigo entre en nuestra vida sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos abierto una pequeña puerta sin imaginar la destrucción que traería después? La Biblia nos dice en Juan 8:44, ¿quién es el diablo? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él no es un amigo, no es un consejero, no es alguien con quien podamos negociar. Es un mentiroso, es un asesino y es un destructor. Y si le damos un acceso, no se detendrá hasta arruinar nuestra vida. ¿Qué significa esto para nosotros? David aprendió por las malas que el enemigo solo necesita un acceso para traer ruina. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros permitiéndole la entrada sin darnos cuenta? ¿Estamos tolerando cosas que parecen inofensivas? ¿Estamos tomando decisiones sin consultar a Dios? ¿Estamos ignorando las advertencias del Espíritu Santo? Recuerda esto, el diablo nunca toma poco. Si le das un espacio, él se encargará de convertirlo en un desastre. David lloró al ver las consecuencias de su error, pero ya era tarde. Ya el enemigo había entrado y el daño estaba hecho. No esperemos a que sea tarde para reaccionar. Y ahora, en tercer lugar, si nos cierran la puerta, el enemigo se quedará. Cuando el diablo encuentra un acceso en la vida de una persona, no se conforma con entrar, quiere establecerse, tomar el control y quedarse allí el mayor tiempo posible. Su meta no es solo hacer daño temporal, sino hacer del pecado, el engaño y la destrucción un estilo de vida para nosotros.
Jesús lo explicó con claridad en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cada vez que caemos en su trampa, nos ata un poco más. Y si no cerramos la puerta pronto, llega el punto en el que ya no tenemos el control, sino que Él nos domina. El caso de David cuando el enemigo ya estaba adentro. Vimos cómo David le abrió la puerta al diablo cuando hizo el censo, pero la historia no termina ahí. Hubo otro momento en su vida donde David no solo abrió la puerta, sino que dejó que el enemigo se quedara por un tiempo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, encontramos uno de los episodios más oscuros de su vida. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Desde el primer versículo hay un problema. David debía estar en la batalla, pero decidió quedarse en casa. Esa decisión parecía inofensiva, pero fue la puerta que el enemigo necesitaba. Esa noche David se paseó por la terraza y vio a Betsabé bañándose. En ese momento pudo haberse apartado, pudo haber cerrado la puerta, pero no lo hizo. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliaim, mujer de Urías Eteo. El verso 3 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel lo dice. Aquí hubo otra oportunidad de retroceder. David ya sabía que era una mujer casada, pero el enemigo ya estaba dentro, y cuando el diablo se queda, la conciencia se endurece. David la mandó a llamar, durmió con ella y ella quedó embarazada. Ahora estaba atrapado en su pecado. En vez de confesar, trató de encubrirlo. Y aquí quiero detenerme para decirte, nunca es muy temprano para arrepentirse. Si ya le has dado lugar al enemigo en tu vida, no pienses que es demasiado tarde. Ahora es el tiempo de huir. Si empezaste una relación que no te conviene, que está en pecado, no esperes a que seas descubierto. Apártate hoy mismo. No esperes a que seas atrapado en el pecado y ya no tengas nada que hacer, solamente a recibir consecuencias. David, en vez de confesarlo, intentó encubrirlo. Mandó llamar a Urías, su esposo, para que pasara tiempo con su esposa y así nadie sospechara. Pero Urías era más justo que David y en ese momento no quiso ir a su casa. Entonces David hizo algo peor. Mandó a Urías a la guerra con una carta sellada donde ordenaba que lo pusieran en la línea de batalla más peligrosa para que muriera. David había llegado al punto de matar a un hombre inocente solo para encubrir su pecado. ¿Cómo llegó hasta ahí? Porque abrió una puerta y nunca la cerró. Cuando el pecado se instala en la vida, el enemigo trabaja de esta manera. Primero siembra un pensamiento, luego siembra un deseo, después te hace justificar el pecado y finalmente el pecado te atrapa y te domina. Quiero volverlo a repetir. Cuando el enemigo permanece adentro de una vida, cuando Satanás se instala en una vida o se instala en tu vida, el enemigo trabaja de esta manera. Primero siembra un pensamiento. Segundo, siembra un deseo.
Después te hace justificar el pecado y finalmente el pecado te atrapa y te domina. David no pensó en un asesinato la primera vez que vio a Betsabé, pero el pecado lo llevó más lejos de lo que imaginaba. Toda persona que le da lugar al enemigo solo piensa en el placer de una pequeña aventura, pero cuando viene la destrucción total, nunca pensaron que llegarían hasta allí. Esto es lo que pasa cuando no cerramos la puerta a tiempo. Pablo nos advierte en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo que comienza con una simple decisión equivocada puede llevarnos a la esclavitud. Un simple resentimiento puede volverse odio. Una pequeña mentira puede hacerte vivir en falsedad. Una tentación tolerada puede convertirse en una atadura. David, el hombre conforme al corazón de Dios, terminó como un asesino atrapado en su propio engaño. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo entró, David no lo sacó a tiempo. ¿Qué significa esto para nosotros? Esta historia debe ponernos en alerta. No podemos tomar a la ligera ninguna área de nuestra vida donde el enemigo haya entrado. A veces nos engañamos pensando que podemos controlar ciertos pecados o tentaciones. Pensamos que podemos detenernos cuando queramos, pero el pecado nunca se queda quieto. Si no lo enfrentamos, crecerá y tomará más control. La Biblia nos da una advertencia en Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña, nos hace pensar que todo está bien, cuando en realidad nos estamos hundiendo. David no vio el peligro en el primer paso, pero al final el enemigo había tomado tanto el control que terminó destruyendo a un hombre inocente. Ahora pensemos en nosotros. ¿Hay algún área en nuestras vidas en la que estemos permitiendo que el enemigo se quede? ¿Estamos justificando algún pecado en nuestra vida? ¿Hay algo que deberíamos haber cortado hace tiempo, pero seguimos tolerando? Si el enemigo ya entró, no será solo. Hay que cerrarle la puerta antes de que sea demasiado tarde. Y ahora, en cuarto lugar, lo que no destruyes hoy, te destruirá mañana. Cuando permitimos que el enemigo se instale en nuestra vida, no solo perdemos comunión con Dios, sino que nos volvemos vulnerables a una destrucción mayor en el futuro. El pecado nunca se queda en un solo lugar. Si no lo eliminamos hoy, crecerá, se multiplicará y tarde o temprano cobrará un precio más alto del que jamás imaginamos. Jesús advirtió en Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo no juega. Él no quiere hacerte caer solo una vez, quiere hundirte para siempre. Lo que empieza con un pequeño compromiso con el pecado puede terminar en una ruina completa. David y su familia, un pecado que destruyó generaciones. David pensó que su pecado con Betsabé solo lo afectaría a él, pero no fue así. El profeta Natán llegó a confrontarlo y le dijo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 10 y 11, dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste
y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Por no cerrar la puerta a tiempo, David abrió una maldición sobre su familia. Su hijo Amón violó a su hermana Tamar. Absalón, su otro hijo, mató a Amón en venganza. Absalón se rebeló contra David y casi lo destrona. David huyó de Jerusalén humillado. Al final Absalón murió trágicamente y David lloró amargamente. Todo esto fue consecuencia de un pecado que no eliminó a tiempo. Un pecado no resuelto trae consecuencias mayores. Dios perdonó a David cuando se arrepintió, pero las consecuencias no desaparecieron. Este principio sigue siendo cierto hoy. Lo que toleramos en nuestra vida terminará dominándonos. Lo que no destruimos hoy puede destruir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro futuro. Si no rompemos con el pecado ahora, este pecado nos romperá a nosotros más adelante. Jesús dijo en Mateo 5, 29 al 30, con palabras fuertes: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús no estaba hablando literalmente de sacarse un ojo o cortarse una mano. Estaba diciendo que hay cosas que debemos eliminar radicalmente de nuestra vida antes de que nos destruya. Si seguimos dándole lugar al diablo, llegará un punto en el que perderemos cosas que jamás quisimos perder. Conclusión: no le des lugar al diablo. Llegamos al punto clave de esta prédica: no le des lugar al diablo. Como dice Efesios 4:27, no le deis lugar al diablo. Nos lo advierte claramente. Cada decisión que tomamos abre una puerta o la cierra. Si toleramos el pecado, le estamos cediendo territorio al enemigo. Pero si tomamos una decisión radical hoy, el poder del Espíritu Santo nos ayudará a cerrar esas puertas para siempre. Hoy quiero que reflexiones seriamente. ¿Hay algún área en tu vida donde ya le diste lugar al diablo? ¿Estás justificando algo que Dios ya te mostró que está mal? ¿Estás tolerando lo que deberías eliminar? David sufrió mucho porque no cerró la puerta a tiempo. Pero la buena noticia es que tú sí puedes hacerlo hoy. No dejes que el enemigo tome más terreno en tu vida. Rompe con todo lo que te aleja de Dios. Si hay algo que te está contaminando, córtalo. Si hay una tentación que has tolerado, cierra la puerta. Hoy Dios te está dando una advertencia, pero también una oportunidad. No le des lugar al diablo. Ciérrale la puerta antes de que sea demasiado tarde. Y pido al Espíritu de Dios que te haga entrar en razón y que el Espíritu Santo venga hoy sobre nosotros y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y nos dé la fuerza y la capacidad de cerrar toda puerta al enemigo, de expulsarlo de nuestra vida con su pecado, con el pecado que toleramos, y de vivir en santidad para Dios. Que así sea, precioso Espíritu Santo. Toma el control hoy de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.